Hola, ¿qué tal estás, Erika? ¿Cómo va? Hola Rafael, ¿qué tal? Mucho gusto. Estoy feliz de estar hoy aquí y gracias por tu invitación. ¿Sí? Yo No, creo que se nos ha descondice. sí, se fue la conexión, creo. Vale, ha sido desactivado para ahorrar archo de banda. Vamos a intentar. Ahora ha vuelto. Fenomenal. Bueno, pues estamos aquí con Erika, queridos amigos, y que es un testimonio más de un gran trabajo de transformación interior que ha llevado Erika. Eh, Erika, cuéntanos qué es lo que te sucedía. Sí, hola. Bueno, yo vivo en Alemania hace 11 años. Vengo de Colombia, de Bogotá, de la capital. Yo crecí en Bogotá y en Bogotá fui a un colegio privado que era muy costoso y era para gente de muchísimo dinero en Colombia. Y mis papás se divorciaron cuando yo era pequeña y mi papá solo pagaba el colegio y mi mamá no tenía empleo. Entonces era una situación para mí muy difícil porque todos tenían muchísimo dinero en el colegio y yo no tenía mucho dinero. Todo lo contrario, casi no teníamos dinero. Y una vez cuando tenía 11 años, mi mamá me dijo que ella no sabía cómo pagar los gastos y Sí, que sería más económico irse de la capital e ir a vivir a un pueblo sí. y pues que me tendría que salir del colegio porque el colegio era en la capital. Y yo dije, no, yo como sea, yo quiero graduarme de ese colegio porque mi mamá siempre me había dicho que la educación es lo más importante en esta vida. Entonces tenía 11 años y me puse a pensar, ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos lograrlo? Y se me ocurrió vender dulces en el colegio porque todos en el colegio tenían tanto dinero y empecé a vender dulces y con eso empecé a pagar todo en la casa y hasta que me gradué lo hice y me logré graduar del colegio, pero obviamente el colegio fue para mí muy difícil porque viví mucha discriminación, me insultaron bastante, mucho maltrato físico y emocional. Fue muy duro, pero bueno, cuando me logré graduar del colegio, que eso fue un milagro, y cuando me gradué del colegio, pues todos mis compañeros iban a las universidades más reconocidas de Colombia, que son carísimas. Yo no tenía ni dinero para pagar una universidad y yo también quería estudiar como todos los demás. Entonces se me ocurrió irme a Alemania porque mi papá es alemán y tengo una nacionalidad y me puse a investigar en internet que las universidades en Alemania son gratuitas y Sí. no solo eso, uno puede trabajar al mismo tiempo y así uno puede costearse su vida. O sea que mi mamá no tenía que mandarme dinero a Alemania, entonces podía hacerlo todo totalmente sola y no lo pensé dos veces. Yo me gradué y a la semana conseguí el dinero y me fui a Alemania y es algo increíble, pero nunca tuve miedo de pronto no lograrlo o de que no me iba a gustar. Solo estaba totalmente positiva y muy feliz de tener esa oportunidad. Y ahora que hablamos o que estoy comentando esto, yo creo que no haber tenido miedo fue porque yo toda mi vida ya había tenido desafíos muy grandes y de eso yo aprendí mucho. Entonces yo ya era un poco más fuerte, por así decirlo, y por eso estoy Ujú. segura de que para mí fue muy fácil tomar esa decisión tan grande de dejar a tu familia, dejar todo, irte a otro país. Y también hay que tener en cuenta de que yo no sabía hablar alemán muy bien, solo sabía lo mínimo, como lo básico. Cuando llegué a Alemania, Ujú. pensaba que yo era como que basura, por lo que toda la vida me habían tratado muy mal, entonces no tenía valor, sentía que no valía nada, sentía que era muy fea, yo sentía que era muy fea, era extremo. Cuando yo estaba en el colegio, yo me tapaba la cara porque creía que era muy fea, es una locura. Y cuando llegué a Alemania, entonces pensé que tenía que estudiar en la mejor universidad posible, la carrera más difícil posible, y era como que para sentirme mejor o más aceptada por la sociedad. Yo llegué a Alemania pensando en que tenía que tener un súper empleo, ganar mucho dinero y ser ingeniera. Y bueno, empecé a estudiar en una universidad muy, bueno, muy conocida en Alemania. Sí. Empecé a estudiar ingeniería industrial y nunca voy a olvidar la primera clase de economía. El libro era así de gordo y yo no entendía absolutamente Ujú. nada. Y empecé a buscar cada palabra en el diccionario y yo me dije, de ahora en adelante me levanto todos los días a las 5 o 4 de la mañana y busco cada palabra de ese libro y no me voy de la biblioteca en las noches hasta no entenderlo todo.
Y así lo hice durante años, estudié día y noche, no tenía fines de semana libres, nada, o sea, totalmente dedicada al estudio y logré graduarme de la universidad y bueno, era ingeniera industrial y empecé a hacer una maestría. Entonces, Erika, sí, es muy interesante, ¿eh? Entonces, fíjate que nos lo estás contando muy bien. O sea, para empezar, tú te das cuenta, ahora ¿cuántos años tienes, Erika? Tengo 30. Vale, ahora con 30 años y todo el proceso que has hecho, te das cuenta de que tú tuviste una infancia que ese bullying en la escuela, de estar en una escuela con gente con mucho dinero y tú ser la pobre, te hizo sentir inferioridad y... Exacto. Entonces ahí ya empezó, tú sabes que parte de tu personalidad ahí ya creció con esa inseguridad. Luego eso te hizo que tú tuvieses una hiperexigencia brutal hacia ti misma. Exactamente. Que luego, pues, tú fuiste a tope. Entonces, tú ibas, desarrollabas un trabajo exagerado de allí en Alemania y tal. Bueno, hasta que nos situamos en este punto. Consigues acabar los estudios con una hiperexigencia de la leche. ¿Y qué sucede ahí entonces? Sí, entonces empecé a hacer una maestría, otra, más y más exigencia, una locura, a pesar de que ya había sido muy duro, quería seguir estudiando y empecé a hacer la maestría y cuando empecé el médico me diagnosticó una enfermedad, mi pierna izquierda, las venas no funcionan adecuadamente, así que no puedo estar parada y tengo varias restricciones, no puedo correr o hacer mucho deporte, tengo que elevar la pierna lo más posible y entonces cuando me... No puedes estar de pie, ¿eh? En España, en Colombia decimos parado y aquí decimos de pie. Ah, ok, sí, no puedo estar de pie o parado, exactamente. Entonces, bueno, cuando el médico me dijo eso, de que tenía esa enfermedad, para mí el mundo se me vino encima porque yo ya tenía muchísimo sentimiento de inferioridad y estudiaba día y noche para sentirme menos inferior. Y entonces llegó la enfermedad y me hizo sentir aún más inferior, mucho peor. Claro. Y tomé la enfermedad de la peor manera posible. Ya no salía mucho de la casa, me la pasaba en la casa aburrida, deprimida, que por qué tengo esto, que ahora cómo voy a hacer. Pensaba que la vida era aburrida y me daban cada rato depresiones. Y bueno, y tomé la enfermedad de la peor manera posible. Y después, al mismo tiempo, ya hace 2 años, yo había empezado un tratamiento de ortodoncia. Bueno, quería tener una sonrisa más bonita y el médico me recomendó hacerme una cirugía maxilofacial porque, bueno, me la recomendó, dijo que me la recomendaba para el tratamiento y yo dije, claro que sí, lo hago y me veo aún mejor, otra exigencia de que me tengo que ver lo mejor posible, ser lo mejor posible para la sociedad, para las expectativas de la sociedad. Y yo dije, bueno, hagamos la cirugía y hice la cirugía y me desperté con muchísimo dolor en esta parte de mi cara. Era como un dolor como que quema la cara, era como fuego, como tener la cara en fuego. Y yo me asusté porque yo sí sentí que era un dolor que nunca en mi vida había tenido y que era, y yo decía, pero ¿cómo puede ser que siento que la cara me está quemando, pero no hay nada en la cara? Esto ya me asusté y le pregunté al médico y el médico dijo que era normal, que podía ser una reacción de la cirugía, pero que tenía que esperar 6 meses y que si no se iba a los 6 meses era para siempre. El día en que él me dijo eso, el médico, yo no lo podía creer. Yo no se imaginan el pánico y el miedo que yo tuve porque el dolor era muy alto y no tenía ninguna pausa y no había ningún medicamento. Ningún medicamento me ayudaba con el dolor. Sí. No podía dormir. El día en que yo no podía dormir por dolor, en ese día yo pensé, wow, poder dormir sin dolor ya es un lujo en esta vida. Claro. Me sentí muy mal. En esos momentos ya empezó a hacer mi cerebro como que clic. Yo empecé a pensar, wow, y antes yo me quejaba porque estaba lloviendo, porque me dejó el tren, porque cosas banales. Y ahora solo suplicaba yo a la vida poder dormir. Claro. Algo que todo el mundo hace, ¿no? Poder dormir. No pude estudiar más. Eso también fue muy duro para mí porque llevaba 6 años estudiando día y noche y en un momento ya no podía seguir estudiando. Entonces, como que todos los problemas emocionales que yo tenía se me vinieron aún más encima porque yo antes me distraía estudiando de mis problemas emocionales. Claro. Entonces pasaron los 6 meses y el dolor no se fue
y yo tenía una pareja desde hace 7 años y él me dejó en ese instante que fue aún mucho más duro para mí. En ese momento, el día en que él me terminó, yo pensé, ya no puedo más, no puedo más, tengo muchísimo dolor, ahora va a ser el dolor para siempre, porque ya pasaron los 6 meses, mi pareja me dejó, estoy sola, no tengo familia en Alemania, no tenía dinero, nada, nada. Me llevaron, bueno, me internaron en la clínica porque estaba muy mal emocionalmente. Y cuando estuve en la clínica, los primeros 4 días fueron los días... Oye, pero era, perdona, Erika, era una clínica psiquiátrica, ¿no? Sí, De era en una, Alemania. era una clínica psiquiátrica, exactamente. Sí, me internaron porque Pero estaba porque bastante hubo mal. un momento que estabas muy deprimida, que ya estabas muy mal, ¿eh? Ya estaba bastante mal, ya estaba tocando fondo, sí, Ya. Hombre, ya, claro, es que con todo lo que te había pasado de repente. sí, exactamente, ya era normal que estuviera tan mal, exactamente. Y bueno, y cuando estuve en la clínica, los primeros 4 días fueron los días más difíciles de mi vida. Y un día yo Y empecé por a... qué, perdona, ahora te hago esta pregunta aquí que me llama la atención. ¿Y por qué fueron tan difíciles esos 4 días? Porque, exactamente, porque primero que todo había hecho una cirugía que había sido mi decisión y salió mal. Y ahora tenía muchísimo dolor y el médico me había dicho que el dolor era para siempre y no había medicamentos, entonces yo no me podía imaginar cómo voy a poder vivir con dolor Claro, constante. porque tenemos que decir que, no sé si lo habíamos dicho, que ya habían pasado esos 6 meses que el médico le había dicho que si el dolor no se iba a quedar para siempre. Entonces ya habían pasado esos 6 meses. Entonces Exactamente, a Erika se le cayó el mundo encima porque dijo, vamos a ver, tengo el problema de las piernas, que no puedo exacto, estar de pie mucho tiempo, que ya no voy a exacto, poder hacer deporte, ser una persona normal. Encima tengo este dolor que no se va a ir nunca. Pero Dios mío, ¿qué es esto, no? exacto. Entonces, ahí es cuando entra en crisis. Entonces pasas esos 4 días, esos primeros 4 días en el hospital, que fatal, ¿no? Porque decías, Dios mío, o sea, mi destino es la leche. Y quizás, yo te preguntaba también porque a veces cuando a uno lo ingresan en uno de estos sitios, también ves casos muy malos, todavía te deprimes más. Sí, es verdad, pero en ese momento yo estaba tan mal que ni siquiera podía ver mi entorno. Yo Ah, vale, estaba tan vale. mal, yo no me daba cuenta de nada los primeros 4 días. Y un día yo dije, bueno, yo o dejo de vivir o sigo adelante, pensé yo. Y salí a un parque, estaba el sol, salí a un parque, cogí unas hojas y unos esferos y empecé a escribir todos mis pensamientos y a hacer como mapas de mis pensamientos y me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Me empecé a dar cuenta de que había sido toda mi vida mi peor enemigo, el que decía, eres fea, no eres suficiente, tienes que estudiar día y noche para tener un super empleo, tienes que hacerte una cirugía para verte muy bien. Era mi peor enemigo, el que más se exigía a sí mismo. Claro. También me di cuenta de que mi felicidad, mi vida y mis acciones son al 100% mi responsabilidad. Y cuando empecé a pensar en estos aspectos, yo dije, y también me di cuenta, algo muy importante, de la Ujú. mortalidad. Haber tenido tanto dolor físico me hizo entender de corazón que nos íbamos a morir algún día y que la vida es muy corta y que pueden pasar catástrofes en cualquier momento y por eso es que la vida hay que aprovecharla al máximo y que la vida es muy, muy sagrada, que uno debería cuidarse a uno mismo y también me di cuenta de que tenía que amarme a mí misma y aceptarme a mí misma como yo soy y ser mi mejor amiga. Nunca más decirme tienes que hacer esto para que te sientas más valiosa o esas exigencias. Me di cuenta de que no necesito ninguna exigencia, de que si me quiero acostar en el sofá para el resto de mi vida, no hay ningún problema. No tengo que trabajar, no tengo que tener ningún empleo, no tengo que tener ninguna maestría, ni haber ido a la universidad. Todo hay que decir, perdona, Problema. Erika, te interrumpo porque es muy bueno esto que cuentas, que tú en ese momento no habías leído ningún libro mío. No, Ni es una ningún locura. libro. Luego veremos que tiempo después los leíste y dijiste, hostias, yo he llegado a esas conclusiones Exacto. por esa experiencia tan fuerte que tuve de tocar fondo y muy inteligentemente analizar mi propio pensamiento para intentar salir de ahí. Esto me gusta mucho, porque lo hiciste por tus propios medios, ¿eh? Sí, es una locura. Yo creo que lo que viví fue tan duro,
que te hace despertar de una manera impresionante. Es como la gente que le dicen que tiene cáncer y solo tiene un año para vivir, cambian totalmente. Las experiencias que son muy duras te cambian por completo. Exactamente. Entonces también ese día yo me prometí que me iba como que a casar conmigo misma, porque yo soy la persona más importante en mi vida y mi salud mental y yo misma, yo soy lo más importante para mí y me tengo que cuidar a mí misma y amarme a mí misma y nunca más exigirme absolutamente nada. Qué bueno. Exacto. Y entonces, ¿te pusiste bien? Pues entonces salí, exactamente, empecé a pensar más positivo y me dio mucha felicidad darme cuenta de todo lo que yo había escrito o lo que les comenté ahorita. Me llenó de felicidad haber aprendido tanto de mí misma. Es como que en un segundo supe qué es lo que realmente importa en esta vida. Todos, antes tenía depresión, ansiedad, también tenía, me aburría, si tenía un día libre, ay, ¿qué hago hoy? Qué aburrimiento. Todo eso se curó en ese instante, cuando uno vive una crisis tan grave, uno se da cuenta de lo que realmente importa en la vida y cómo uno tiene que vivir. Entonces yo dije, también me sentí muy mal porque antes yo me quejaba de cosas banales, como de que sí, el clima, que me dejó el tren, cosas así que no tienen de verdad importancia. Y también yo me puse a buscar muchos grupos en internet de gente que vivía con dolor crónico porque estaba buscando ayuda y empecé a ver que había muchísima gente que vive con dolor constante, muy fuerte, desde que son pequeños, constante, dolor constante, y son personas felices. Y yo dije, Dios mío, ahora yo misma lo estoy viviendo, sé lo duro que es, y yo antes me quejaba de cosas que no tenían mucha importancia. Y me avergoncé de mí misma, me avergoncé de muchas cosas, me avergoncé de haberme exigido tanto, de haberme tratado tan mal, de haberme quejado y de no haber disfrutado la vida al máximo y de no haber llevado la enfermedad de la mejor forma posible, porque la vida es muy corta para ser una víctima. Exacto. Así de fácil. Entonces salí de la clínica y empecé a buscar un empleo y lo encontré, empecé a trabajar, me fui a una ciudad totalmente nueva donde no conocía a nadie y claro, hay que decirlo que no fue nada fácil porque tuve que trabajar con dolor constante. Habían semanas en que no dormí ni una hora y igual fui al trabajo. Fue muy duro, pero entonces llegó, el dolor se puso aún más fuerte en un tiempo y yo dije, Dios mío, otra vez, ¿cómo voy a lograrlo? Necesito ayuda. Y empecé a buscar en internet cómo vivir mejor con dolor crónico y encontré una entrevista tuya donde tú decías, se puede ser muy feliz con dolor crónico. Y yo quedé, wow, increíble. Y empecé a leer tu entrevista y así empecé a conocerte, vi tus libros y los leí todos. Y para mí eso fue algo increíble. A mí me salieron lágrimas, yo era feliz porque todo lo que yo había vivido me podía yo identificar. Con cada palabra que tú decías, yo me identificaba. Para mí eso era grandioso y eso me dio mucha fuerza en esos momentos en donde todo otra vez estaba siendo difícil. Y también quería comentar que yo fui a un psicólogo, acá la gente, yo fui a un psicólogo que para que me ayudara y le comenté mi problema y me dijo, yo conozco gente que se ha suicidado porque tiene dolor crónico. Y yo como, Dios mío, pero qué ayuda. Y yo dije, nunca más vuelvo a ir a un psicólogo. Tenía una muy mala imagen de los psicólogos en ese entonces, hasta que encontré tus libros y eras el primer psicólogo profesional que decía, se puede vivir feliz con enfermedad, se puede vivir feliz con dolor. Sí. No se necesita nada para ser feliz, ni la pareja, ni el empleo, nada. Lo único que sí se necesita, claro, las 3 comidas en el día y dónde dormir, pero nada más se necesita. Exacto. Todas tus historias en tus libros de que uno puede ser feliz en la cárcel, historias maravillosas. Me acuerdo de una señora que no puede ver ni oír y es feliz. Sí. Y yo leía esos ejemplos y yo era feliz y yo decía, perfecto, entonces si hay gente así feliz, yo también puedo. Son ejemplos de vida y yo también puedo. Claro. Y yo soy el ejemplo de que se puede vivir feliz teniendo una enfermedad o dolor crónico. Exactamente. Y ahora, cuéntanos, Erika, ¿ahora cómo lo llevas? ¿Qué tal estás? Ahora, ¿cómo lo llevo? Yo soy una persona feliz. Claramente, no todos los días son perfectos. Eso también no se trata de que uno es feliz todo el tiempo y todos los días.
Hay días malos también, claramente, pero simplemente yo ya no, cuando tengo un día malo, no pienso mi vida es lo peor, mi vida no tiene sentido y como que uno se mete en esa espiral de negatividad para nada. Si tengo un día malo, como tú dices, uno se va a dormir y al otro día es un día nuevo, una nueva oportunidad para seguir viviendo. Entonces, eso es lo que ha cambiado. Y también, obviamente, mi forma de pensar cambió bastante, porque hoy en día soy consciente de que nuestra felicidad depende de nuestras evaluaciones, como tú también lo has dicho en tus libros. Y también la mente es algo muy peligroso porque nosotros evaluamos todo el día, esto me gusta, esto no me gusta, esto es feo, esto es bonito, esto me incomoda, esto no me incomoda. Y lo más loco de esta vida es que la forma en la que evaluamos y juzgamos ya está programado en el cerebro porque eso se basa en todas las experiencias e informaciones que tú tienes, que has tenido en tu vida. Y eso es lo que lo hace aún más peligroso. Y yo soy un ejemplo de eso, porque yo viví mucha discriminación en el colegio. Entonces me sentía inferior. Claro. Entonces me exigía bastante. Y eso era todo la mente. La mente puede ser tu peor enemigo si tú no eres consciente de eso y te liberas de todas las ideas irracionales que están en tu cerebro y dejas de evaluar todo. Entonces eso es supremamente importante, que tu mente sea tu mejor amigo. Yo diría que la mente es como un jardín donde tú puedes sembrar flores todos los días. Exacto. Tienes que cuidar que la mala hierba no crezca mucho, sino tenerla ahí. Es un jardín la mente y se pueden sembrar flores todos los días. Sí. Entonces, ¿ahora te consideras una persona satisfecha de tu vida, con ilusión, con paz interior, con capacidad para disfrutar de las cosas? Exacto, y lo que yo diría también es que yo vivo mucho más intensamente. Eso es lo que más ha cambiado. Yo vivo mucho más intensamente. Por ejemplo, yo salgo a caminar y cuando observo la naturaleza, el sol, siento como un éxtasis, muchísima felicidad, porque yo ya me di cuenta de muchísimas cosas y de lo que realmente importa en la vida, como dejar de ser ciego a la belleza de nuestro planeta y de nuestra naturaleza, dejar de estar viviendo en nuestros pensamientos. Vivimos en nuestra mente, en nuestros pensamientos y no vivimos la vida. Eso es. Y eso es el problema. Nos identificamos solo con nuestros pensamientos y al mismo tiempo se nos olvida vivir. Exacto. Y vivir es lo más importante, es lo único que importa. Tenemos que dejar de vivir en nuestros pensamientos. Oye, Erika, ¿y ahora cómo llevas el tema de estas dolencias, el problema venoso en las piernas y el problema del dolor? Sí, esa es una buena pregunta. Por ejemplo, lo de la pierna, yo no puedo estar de pie o parada, ¿no? Y eso, si uno se pone a pensar, es una gran restricción, porque en todas partes uno tiene que estar en algún momento de pie o parado. Por ejemplo, a mí me encanta viajar y yo pensaba, nunca más puedo viajar en una ciudad porque si quiero entrar a un museo hay una fila, yo no la puedo hacer. Si para todos hay filas, si hay un buen café, hay una fila, no puedo hacerla. Y la solución no es una silla de ruedas, porque para mí es bueno caminar, yo tengo que caminar. Entonces es algo muy complicado. Y yo pensé, como sea, voy a buscar una solución. Y se me ocurrió llevar mi maleta de mano vacía para que no pese nada. Y, por ejemplo, si hago un viaje en una ciudad, estuve hace 2 años en Surcorea, estuve en la capital, y yo tenía mi maleta de mano y ahí me sentaba encima cuando había alguna fila para ir a un museo o para ir a cualquier parte. Qué bueno, y la verdad, yo también pensé, no me importa en lo más mínimo si alguien me ve con una cara de esta vieja, qué hace o qué extraño. No pasó porque igual mucha gente se sienta encima de su maleta, pero para decirles a ustedes que no me interesaba. Lo único que me importaba a mí es vivir esa experiencia porque la vida es muy corta y hay que buscar soluciones para poder vivir lo mejor posible. Qué bueno. Y hoy en día, por ejemplo, en los aeropuertos también hay mucha fila. Entonces yo llamo un día antes al aeropuerto y digo que por favor que yo tengo una indiscapacidad y me recogen en silla de ruedas y me llevan directo al gate. Entonces, para decirles que hay soluciones para todo. Hay gente en silla de ruedas que viaja por todo el mundo. Entonces yo, ¿por qué? Yo todavía puedo caminar. Lo otro, consigo una solución. Y el dolor el dolor de mi cara, 2 años no tuve ninguna pausa del dolor. 2 años. Imagínense en eso ustedes tener 2 años dolor constante muy fuerte. Es algo
que no se lo puede imaginar nadie, de verdad, eso es muy duro, eso verdad es un problema en la vida, diría yo, eso no es ansiedad o depresión, eso es un problema muy grave, y lo sobreviví, y yo puedo decir que después de 3 años el dolor mejoró bastante. Nunca lo pensé, si soy sincera, yo pensé que ahora en adelante yo tenía que vivir así, de la mejor forma posible, y lo había aceptado, pero el dolor mejoró bastante, y yo ya en el día no tengo dolor. Qué bueno. Más que todo es en las noches que tengo dolor, pero también ya aprendí a dormir con eso. Es increíble, pero uno como ser humano, uno se puede adaptar a todo. Solo es la fuerza que uno tenga en su interior y uno cómo maneje sus pensamientos y su mente. Y nunca más dejar que la mente te haga trampas. Eso es muy importante. No dejar que la mente te engañe. La mente puede ser muy peligrosa o la puedes usar para tu bienestar. Oye, ahora que se me ocurre, claro, tú tuviste esta experiencia que para ti, tuviste esta primera experiencia que para ti fue muy correctiva cuando estuviste ingresada, luego leíste mis libros y pudiste aplicar todo eso, pero una pregunta que se me ocurre, que a mí me preguntan muchas veces, sería, ¿cuánto tardaste a partir de que leíste mis libros y empezaste a aplicarte toda la psicología cognitiva? ¿Cuánto tardaste en alcanzar un grado alto de transformación? Esa es una muy buena pregunta. Yo diría que yo empecé en ese instante, o sea, yo diría que en un par de semanas, eso no dura mucho, si de verdad hace clic en el cerebro, eso es de una, al día siguiente. Obviamente. Y luego, a lo mejor, luego vas mejorando cosas, ¿no? Exacto. Pero ese primer cambio es así, ¿verdad? Exactamente. Y por ejemplo, esto es un ejemplo de que cuando yo fui a una ciudad nueva, me fui a vivir a una ciudad nueva donde había conseguido el empleo, donde no conocía absolutamente a nadie, no tenía ningún amigo, yo no tengo familia en Alemania, nadie, toda mi familia está en Colombia, y yo llegué a la ciudad y yo pensé, estoy totalmente sola, pero uno decide en su mente, la soledad es terrible, terrible, voy a estar sola, no tengo amigos. Yo llegué a la nueva ciudad pensando, genial, voy a conocer nueva gente. Y me metí a Facebook, a grupos de gente nueva en esa ciudad y empecé a conocer gente y todos los fines de semana encontraba gente que no conocía y hice miles de amigos y yo tenía en mente era cómo disfrutar mi vida al máximo. Entonces, por ejemplo, los fines de semana también, aquí hay un lago hermoso y yo era la persona más feliz de la vida porque acá el paisaje es muy lindo y la naturaleza. Y yo cogía todos los fines de semana un barco sola y me iba por todo el lago y era la persona más feliz del mundo. Y estaba totalmente sola, con dolor, nuevo empleo, sin amigos, sin nada. Y yo era supremamente feliz disfrutando de ese barco y conociendo amigos. O sea que hice una situación que todo el mundo diría terrible. Estás con dolor, sin familia, una nueva ciudad, un nuevo empleo, no conoces a nadie. Algo muy terrible. Yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer para ser feliz? Erika, y otra pregunta que se me ocurre, creo que puede ser muy buena. Este problema de la hiperexigencia que tenías, ¿no? Que te imponías a ti misma, ¿no? Por ejemplo, ahora pues ya trabajas, imagino, de ingeniera, etcétera. ¿Ha cambiado eso también, tu superexigencia? Muchísimo. Yo ya no me exijo absolutamente nada, sinceramente. Si hay una exigencia en esta vida es sembrar flores en mi jardín todos los días. Esa es su única exigencia. Qué bueno. No tengo ninguna exigencia y también algo que cambió mucho fue que esto también es importante, pues que me di cuenta que es muy importante que el consumo a mí no me interesa en lo más mínimo. Yo vivo muy minimalista, yo solo compro lo que realmente necesito. ¿Por qué? Porque la vida es muy valiosa y todo lo que compramos lo pagamos con tiempo de vida. Entonces, si vas a comprar un celular muy caro, ponte a pensar cuántas semanas tú estás trabajando para poder comprarte ese celular. Yo no tengo carro, ahorro al máximo, no tengo carro, ando solo en bicicleta, no me compro, como te dije, nada que no sea estrictamente necesario y eso no tiene nada que ver con que yo no disfrute la vida al máximo. Eso no tiene, lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Y yo disfruto la vida con experiencias. Siempre veo a mis amigos lo que más puedo, los fines de semana, salgo a la naturaleza, tengo mis mascotas, mis animales con los que tengo una relación también muy, muy bonita y que también me hacen muy feliz. Y eso no cuesta mucho. Y no tengo carro y ahorro al máximo. Erika, y se me ocurre, ¿y tienes pareja? Por cierto, ahora de una pregunta personal, pero...
Sí, sí, tengo pareja, sí. Sí, hace un año ya casi, sí. Pero imagino que... ¿Y si te dejase la pareja? Te hago una pregunta así un poco atrevida. No, es una muy buena pregunta. No pasaría absolutamente nada. Claramente, eso también lo puedo comentar en este momento. Cuando yo tuve un novio un año, hace 2 años, y él, bueno, y se acabó la relación. Después de mi larga relación, y esta vez no me dio depresión, que no tengo pareja y me dejaron. No, es más, él me terminó el primer día de mi trabajo donde era nuevo y ya iba a tener mucho estrés porque era nuevo empleo y terminamos y no lo tomé nada mal porque eso también hay que entenderlo que un ser humano siempre te puede dejar y por ejemplo, y si alguien te termina, no tienes que odiarlo porque todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. Y yo no me voy a poner a perder mi tiempo valioso odiando a alguien, es tan estúpido. También mi pareja que me dejó cuando tenía muchísimo Sí. dolor, nunca lo he odiado, nunca. Yo digo, él tenía toda la razón, era una situación muy difícil, él no podía vivir más con esa situación o él ya no era feliz, nunca lo he odiado, para nada. Porque si yo odio a alguien, eso me hace sentir es mal a mí, eso no me hace bien es a mí. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con los pensamientos que uno tiene en su vida. Hombre, la verdad es que, Erika, me encanta porque has hecho, se nota que eres muy inteligente porque has hecho un máster de psicología cognitiva, te lo sabes súper bien, lo has profundizado, podría ser, yo ya te doy un sello para que te hagas terapeuta, porque Me encantaría trabajar como psicóloga de una, sí. Porque la verdad es que lo has entendido súper bien. Cada vez que comentas un tema, es uno de los temas importantes de la psicología cognitiva y lo has profundizado súper bien, ¿eh? Entonces, bueno, al final has hecho una transformación muy valiosa, ¿verdad? Y tu mundo emocional ha cambiado un montón, ¿verdad? Bastante, exacto. Lo más increíble es que yo ya no sufro de esas depresiones que antes tenía o también esos pensamientos de que yo sentía que me siento mal y debe ser porque tengo algún trauma de mi infancia, porque me trataron mal en el colegio y eso era lo que yo decía de que esos pensamientos negativos que uno tiene en la mente y uno se pierde en ellos y uno deja de vivir. Entonces yo estaba solo pensando en esas cosas negativas en vez de uno levantarse en el día y decir, ¿qué cosas maravillosas voy a hacer el día de hoy? Voy a salir a caminar, a disfrutar del sol, voy a ver amigos, voy a llamar a mi mamá, voy a estar con mis animales. Esos son los pensamientos que uno debe tener cuando uno se levanta y empieza el día. ¿Qué cosas que a mí me gustan hacer voy a hacer el día de hoy? Y Claro. no, ay, y nunca más me ha dado aburrimiento. Eso sí, Mm. nunca más lo he tenido. Es algo increíble. Antes yo tenía un día libre o cuando uno tenía vacaciones, que 3 semanas, ay, qué aburrimiento, prefiero trabajar, que aburrido ya 3 semanas libres y uno empieza a trabajar, ay, qué aburrido otra vez trabajando. Y no, eso nunca más, el aburrimiento no, la vida es tan maravillosa y hay tanto que hacer que no hay espacio para el aburrimiento. A mí hoy en día me parece una locura cuando alguien me dice, ay, qué aburrido hoy el día. Yo me pongo a pensar, ¿el de qué habla? Parece que es una persona que está loca cuando alguien me habla de aburrimiento, porque Sí, hay sí, sí. tantas cosas que se pueden hacer. Te entiendo perfectamente. Cuando es tan fácil ponerle pasión a las cosas más sencillas, Sí. pero eres tú quien le ha de poner la pasión. Y una vez te das cuenta que estás rodeado de cosas maravillosas. Entonces, ¿cómo te vas a Exactamente. aburrir? Uno crea su propia vida y sus pensamientos. Otro ejemplo, ahorita tenemos corona, ha sido muy difícil. En Alemania uno no puede salir. En Alemania todo está cerrado, todo, hace 6 meses. Y yo escucho todos mis amigos quejándose de que la vida ahora es muy aburrida y que no hay nada que hacer. Y yo lo que hice cuando empezó corona, yo me compré 2 conejos y ahora hago fotos de ellos, hago así fotografías súper bonitas de ellos y ha sido un hobby que he descubierto y me hace súper feliz todos los fines de semana y no tengo nada de aburrimiento. Así todo esté cerrado afuera y haya corona, ningún aburrimiento. Súper feliz. Busco un hobby que me guste, he descubierto un hobby nuevo. Entonces Claro ese que es el sí. ejemplo de que uno siempre Y puede hacer lo esto mejor. lo he explicado también en alguna entrevista que he hecho en alguna ocasión, que no sé por qué venía el tema, que yo decía, yo, por ejemplo, la palabra pasa, ¿sabes esa palabra que existe en español que es pasatiempo, ¿no? Que es decir, bueno, me voy a poner a hacer crucigramas porque no sé qué hacer. Bueno, eso a Sí. mí no me sucede en absoluto desde hace muchos años, ¿no? Porque Sí. cualquier momento es mega valioso.
Aunque haga Exactamente. una cosa muy sencilla, pero lo estoy disfrutando increíblemente. Entonces, no existe esta idea de que lo que dices tú, ¿no? De la posibilidad del aburrimiento o de tener un momento fascinante, ¿no? En cada momento. Exactamente, y esos pensamientos de que no me siento feliz, de depresión y de ansiedad, el día en que uno es consciente de su mortalidad, todo se cura. Si alguno de ustedes les dijeran, usted tiene cáncer y en un año se muere, entenderían todo en un instante, todo se cura. La ansiedad, la depresión, me pueden creer, todo se cura en un instante. Y nunca más tienen depresión, ni ansiedad, ni nada. Porque la clave de todo es ser conscientes de la mortalidad. La vida es muy corta y cada media hora que pasa nunca más va a suceder. Y es un milagro que haya vida. O sea, yo salgo y me pregunto, es increíble que exista el planeta Tierra, los animales, los humanos, y todo es tan hermoso y la naturaleza para uno estar perdiendo la vida por estar viviendo en sus pensamientos negativos. ¿Qué sentido tiene eso? Es muy triste que no dejemos pasar la vida y dejemos pasar, sí, vivir las experiencias, Qué que bueno. la vida es maravillosa. Sí. Erika, ha sido un súper placer estar aquí contigo. Te agradezco mucho por tu testimonio. Te ayudará a un montón de gente a embarcarse en esta transformación de tu mente, que tenemos está en nuestras manos cambiar esto, que es el generador de emociones. Por lo tanto, Exactamente. te lo agradezco un montón y otro día también te invito a que vuelvas y seguimos charlando de detalles. Claro que sí, con mucho gusto y yo también agradezco esta invitación. Me ha hecho muy feliz poder contar de mi vida y de mis experiencias y espero que algún día podamos volver a hablar. Con mucho gusto, Rafael. Te Y me mando, encantan tus libros. te, Sí. te mando un beso muy grande allí a Alemania. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Guapísima. Chao. Chao. Chao.